Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, porque estamos viviendo la Pascua del Señor resucitado. Y hoy vamos a reflexionar sobre este Evangelio de la Resurrección, pero también vamos a ver esta cincuentena pascual. Y al mismo tiempo se aproxima una de las fiestas litúrgicas muy hermosa y llena de misericordia, la divina misericordia. Quédese con nosotros en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a ver toda la orientación y toda la reflexión acerca de la palabra de Dios, del Evangelio y de las fiestas y actividades litúrgicas. Me acompaña hoy un hermano y amigo, el padre Franklin Camacho. Franklin, ¿cómo está? Sí, agradecer al padre Kennedy por su invitación y también a cada uno de ustedes que nos sintonizan en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias. Como de costumbre, comenzamos meditando y reflexionando sobre el Evangelio de este domingo, de esta semana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomado del capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermoso evangelio que nos concede el Señor en este evangelio de hoy, en este domingo, donde podemos ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa resurrección que vamos a contemplar en estos tiempos de la cincuentena pascual, Jesús que se aparece de noche, el primer día de la semana, todos los discípulos, incluso estando las puertas cerradas, ya había comenzado la persecución contra los discípulos de Jesús, por eso tenían miedo, por eso estaban encerrados. Y en esto, señores, aparece Jesús, el Maestro. Y ante este momento de incertidumbre, cuando hay todo un imperio en contra de los discípulos, aparece el Maestro dando la paz. Paz a vosotros, paz en el corazón, porque realmente hay muchos tiempos
en este tiempo de persecución y otros tiempos, donde los discípulos estaban inquietos, estaban intranquilos, y viene el Maestro y le concede esa paz. No es como la paz que da el mundo, ausencia de guerra, decía el Papa Juan XXIII, que no es ausencia de guerra la paz que da Jesucristo, sino realmente la armonía y el bienestar del corazón, la cercanía. Dios te acompañe, Dios está contigo, reposa, está tranquilo. Y también no solamente le concede la paz, sino que le dice: reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y eso es lo más importante. Y vayan por todo el mundo, a quienes les perdonen los pecados, pues quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Ahí aparece el sacramento de la reconciliación. Y como siempre, hay uno que no estaba en la comunidad, en el grupo. Hay uno realmente que faltaba. ¿Quién era ese? Era Tomás. Entonces Tomás no estaba, y cuando viene incluso cuestionando. Le dicen los discípulos: hemos visto al Maestro. Si no meto en mi mano en su costado y mis dedos en el agujero de la mano, pues no creo. Y otra vez el Maestro se aparece Jesús a los discípulos: ven, Tomás, no seas incrédulo, mete tu dedo en mis manos, en el agujero de las manos, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino que ten fe. Y eso es lo más importante, hermano, que aunque muchas veces no podamos ver a Jesús físicamente, pues sí hay que creer, confiar. Confía en Dios siempre, en todo momento confía en el Señor. Él puede, y Él realmente está con nosotros, nunca nos abandona. Esa confianza en el Maestro nunca debemos perderla. Así es, y me llama mucho la atención de que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y hoy quizás nosotros estamos con la puerta cerrada por miedo al COVID-19. O sea, y no hay muro que el Señor no pueda atravesar. Dice el Papa: la esperanza no defrauda. Jesús no defrauda. Ahí aparece en medio de los discípulos, aún con las puertas cerradas. Él también aparece en medio de nuestras vidas cuando todo, quizás humanamente, pensamos que se ha acabado. El Señor entra y atraviesa el muro del sufrimiento, el muro del dolor, el muro de la incomprensión, el muro de los problemas familiares y económicos. El Señor se hace presente porque Él tiene la última palabra. El mal no ha vencido la vida, esa vida que cada día se renueva, esa vida que renace en nosotros para la vida eterna. Y qué bueno también cuando se dan todos estos signos de la resurrección, porque el Maestro va a durar 50 días apareciéndose a las mujeres, a los discípulos, igualmente a los discípulos de Maús. Y en cada encuentro de eso es una bendición y es una gracia, porque el Maestro está con su pueblo, con los discípulos. El Maestro está siempre ahí presente, no se ha ido para abandonarlo, no, al contrario. En cada momento y en cada acontecimiento, ahí aparece la figura de Jesús. De manera que hay que estar atento. Así como Tomás no lo reconoció en primer momento, no confió. Así hay que verse, que se abra nuestro entendimiento, que se abran nuestros ojos. Señor mío y Dios mío, que yo pueda reconocerte, que yo pueda verte, que yo pueda realmente valorar, que yo pueda vivir esta Pascua de Resurrección. Bueno. Así es, también vemos que el Evangelio nos muestra una de las pruebas de la resurrección, y quizás se puede decir que la más importante. Podemos hablar como prueba de la resurrección la tumba vacía, las apariciones a las mujeres, a los apóstoles, a los discípulos, pero sobre todo la más importante es el encuentro personal con Jesucristo. Hasta que Tomás no se encuentra personalmente con el Señor, pues no cree. Quizá a ti también te hace falta ese encuentro personal con el Señor para que digas como Tomás: Señor mío y Dios mío. Y algo que es importante para terminar,
que muchos otros signos, milagros, prodigios, que no están escritos en este libro de San Juan, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que el Señor está con nosotros. Y eso es lo más importante, es eso, para que crean que el Señor está con nosotros. Y son muchos los signos. Si se hubiesen escrito todo, oye, hubiésemos tenido una biblioteca inmensa, no cabrían los libros en este estudio, pero para que crean, ha dado esos signos concretos del apóstol Santo Tomás y tantos signos más que dio Jesús. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. De nuevo con todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Un programa que surge para orientar y también para estar cerca de todos ustedes. También de que nuestros pastores estén cerca de la feligresía, de la grey del pueblo de Dios. Bien, en este bloque vamos a hablar de la cincuentena pascual. Esta cincuentena que es muy interesante, muy importante para todos nosotros. ¿Cómo vivir y celebrar la Pascua, reverendo? Así es, son 50 días. A veces nos enfocamos tanto en la Cuaresma que cuando entramos a la Pascua, después que pasa la vigilia, pues como que apagamos los motores y entramos a veces en una frialdad espiritual cuando hay mucho contenido en la Pascua que aprovechar. Por ejemplo, las mismas lecturas de los Hechos de los Apóstoles que vamos meditando cada día nos van dando la clave para vivir esa Pascua, es decir, de ser portadores de la vida de Jesús, de ser luz y llevarlo a los demás. También la celebración de los Via Lucis que se pueden hacer en la comunidad o en la familia. Y si tú no tienes un Via Lucis en tu casa, pues lo puedes buscar incluso por internet o investigar en la parroquia que te faciliten uno o en cualquier librería católica. Pero en fin, tratar de vivir esa Pascua, una nueva vida, dar testimonio de que Jesús ha resucitado en nosotros, dar muerte al odio para que crezca el amor en nosotros, el amor que ha vencido a la muerte. También la cincuentena pascual es un tiempo buenísimo para pasar de muchas veces incluso del odio al amor, a la fraternidad. También es un tiempo para reconciliarse, visitar a la comunidad, visitar a los hermanos, estar siempre viviendo y escuchando la palabra de Dios. En esta cincuentena pascual, como decía el Padre, las lecturas son muy, muy importantes. ¿Y qué tal si las meditamos en familia? ¿Qué tal si podemos las reflexionamos en familia? De ver cómo esa misma palabra, ese mismo mensaje de Jesús resucitado se actualiza en nosotros. Este es un tiempo para estar alegre, porque ya los ayunos pasaron, ya también la austeridad también, ya también pasó la Cuaresma. Entonces, la Pascua es alegría, es gozo, estamos contentos, alegres, porque Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte. Y esa es la mejor noticia de toda la humanidad, que el Señor ha vencido la muerte, ya no tiene poder sobre nosotros. También existe muchas veces también la muerte del pecado y también el miedo. Ahora en tiempos de pandemia, que nosotros podamos salir también de ese miedo, que no quiere decir que no nos cuidemos, sino que pasemos del miedo y pasemos a la alegría, al gozo, la paz. El mismo Papa Francisco hablaba de que la Pascua es tiempo de alegría, es tiempo de reconciliarse. La Pascua es tiempo también de esperanza. Y eso es fundamental para que podamos vivirlo a plenitud, podamos vivirla con sencillez, pero sabiendo que tenemos un gran motivo por qué estar alegre, por qué estar contento. La resurrección gloriosa de nuestro Señor. Así es, Padre, y si nos damos cuenta,
la experiencia con el resucitado no nos puede dejar igual, siempre provoca un cambio en nuestra vida y fue lo que provocó en los apóstoles y lo vemos en los hechos de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro que negó al Señor, dudó cuando iba caminando sobre las aguas, el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que no piensa como Dios, sino como los hombres, y sin embargo, su vida cambia radicalmente luego que se encuentra con ese Cristo resucitado. Así mismo también nuestra vida debe cambiar, y decía el apóstol Pablo en la segunda lectura del primer domingo de Pascua, si creemos que Jesús ha resucitado, pues busquemos los bienes de arriba. ¿Por qué? Porque vamos caminando hacia la nueva Jerusalén, a esa Jerusalén triunfante, a donde está Jesucristo que vive eternamente. Y también, Padre, en este tiempo de Pascua hay que pasar como de ese egoísmo social, ese egoísmo personal, a la solidaridad. Ser solidario con los demás. La sociedad actual nos invita constantemente a olvidarnos de los demás y a centrarnos solo en nosotros mismos. Jesús nos alienta y anima a hacer de la Pascua de una entrega a nuestros hermanos, a los demás. Y en este tiempo de Pascua hagamos ese firme propósito de pensar un poco en los demás, de no ser tan egoístas. Dejemos de pensar solo en nuestros problemas, que son los más importantes. Centrémonos en los demás también, una mirada en los demás, que a veces no nos damos cuenta que los que están al lado nuestro están sufriendo, e incluso están pasando necesidad, pueden pasar incluso hambre, y no nos damos cuenta. Entonces, la Pascua es para eso, salir del egoísmo e ir hacia la solidaridad con nuestros hermanos, salirnos de nosotros mismos, y veremos cómo el mismo Dios, quien se ocupa de nuestras cosas y nos provee. También pasar de la prisa muchas veces que andamos a la paciencia, a la serenidad, a la tranquilidad. Eso es muy importante cuando nosotros nos centramos y nos ponemos a meditar también en la grandeza de estos 50 días de Pascua. Sí, porque muchas veces andamos muy rápido que pasamos de largo por aquel que nos necesita, como por ejemplo en la parábola del buen samaritano, como muchos pasaron de largo porque iban al templo, porque iban a sus quehaceres. No, realmente detenernos para poder continuar y valorar lo que realmente importa para cada uno de nosotros. Incluso esta pandemia nos ha enseñado eso, de que íbamos muy rápido en la vida, que no tenemos el control de todo, de que Dios es el único que es soberano y tiene la historia en sus manos, porque Él es el Señor del tiempo y de la historia, y nosotros por lo tanto debemos andar despacio, sin prisa, no querer tirarnos el mundo encima, porque nosotros no somos Dios, somos criaturas, somos limitados. Y recordando que en estos 50 días de Pascua, ojalá que el Señor también se te aparezca a ti, así como se ha aparecido a las santas mujeres, así como se ha aparecido a Pedro y a Juan, así como se ha aparecido también a los discípulos de Maús, y así como se ha aparecido en tantos lugares de Israel, que también aparezca en tu corazón y puedan entablar esa conversación y esa cercanía con Dios. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano
tiene derecho a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.